hecho resolución todos los contratos. Interesante eso de aquí. Totalmente, totalmente. O sea, se tiene que acabar el karma, se tiene que acabar los contratos. Es que ya toca. Es que ya toca. Porque ¿cómo identificamos el contrato? ¿Cómo es? No es demasiado complicado. No es demasiado complicado, porque hay sucesos en los que, lo que pasa es que, claro, tienes que verlo todo en una visión temporal amplia. O sea, no son cosas de meses, no. Son relaciones de años donde dices tú, ostras, es que a lo mejor descubres que simplemente viniste a ser el papá de X muchachos con esa señora. Y había ese contrato y nada más. Y es triste, pero es que había ese contrato. Porque esa persona tenía que experimentar una serie de cosas con tu perfil y tú tenías que experimentar una serie de cosas con el perfil de esa mujer. Y esos hijos habían elegido esa combinación de sucesos porque eso estaba en el aprendizaje su alma. Claro, ¿por qué es tan importante acceder a la información del campo? Porque si tú accedes a la información del campo, accedes a toda esta información. ¿Qué contratos tengo? ¿Qué karmas traigo? ¿Qué aprendizaje? No las recuerdo generalmente. ¿Por dónde van los tiros? Claro, tú ya vas a empezar, si no eres demasiado zoquete y suponemos que eres inteligente, a decir, ostras, esto requiere de gestión. Porque si tú vas hacia una sociedad que ya sea colaborativa, de desarrollo, de conocimiento y de verdadera prosperidad, que es hacia lo que vamos, ¿qué ocurre? Que tú ya no puedes funcionar en modelos de conflicto. No puedes funcionar en modelos donde el karma, los contratos, etcétera, etcétera, eran la norma en una sociedad 3D, en el mundo 3D. ¿Veis las consecuencias de lo que estoy planteando? Van mucho más allá que somos luz. Perdonad. Entender esa luz es lo que no es fácil. Eso es lo que no es fácil. Ahora entender esto, es decir, estamos hablando de energías. Estamos hablando de energías que tienen un montón de información y que vamos a tener que empezar a relacionarnos, interactuar con todo esto, ¿vale? Entonces es hacia lo que vamos y es hacia donde, y es el despertar, no queda más remedio. Habrá entidades que decidan, oye, yo no quiero pasar a 4D, porque no estoy preparado, porque todavía arrastro muchísimo karma, porque no estoy dispuesto a dar ese salto en la evolución. Fantástico, entrarás en esferas de vida que sigan en 3D, porque claro, en la galaxia, en el universo hay de todo absolutamente, ¿vale? Y aquel que esté en condiciones con el salto que está dando la Tierra, pues ya estamos en una frecuencia de 4D. Los niños que entran ahora no tienen nada que ver con los niños de hace 30, 40, 50 o 60 años, no son lo mismo, porque ya entran en una frecuencia de 4D. Entonces, el que quiera volver a entrar a esta esfera de vida ya tiene que entrar con este tipo de modelos y de información, ¿vale? Quero morir para volver a nacer. ¿Cómo? Quero morir para volver a nacer. Morir para volver a Morimos cada Sí, la pena, a ver, de lo que se trata es, por eso engarzamos, yo ahora quiero engarzar esto que os estaba explicando con dos temas más. Uno, el tema del Reconnective Healing, puesto que muchos sois facilitadores y conocéis esas terapias de reconexión y de recuperación de la salud. Y por otro lado quiero vincularlo también con el tema del Powa, porque claro, ¿qué es lo que ocurre? Como os decía antes, el nivel de conciencia con el que lo dejas es el nivel de conciencia con el que vuelves a entrar. Entonces, por eso es tan crucial, por eso es tan importante que tú empieces a vivir desde esa gestión de la vida, donde todo vaya siendo puesto en orden, donde tú trabajes con la mayor coherencia, la mayor verdad, la mayor honestidad, para empezar a limpiar el campo, para que cuando regreses no tengas que perder el tiempo de tu existencia tan valioso en el conflicto, la pelea, nos vamos a tirar de los pelos, te vas a enterar de mi karma con el tuyo, te vas a enterar. No, ya hay que ir hacia otra cosa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuanto más consciente te vas, más consciente entras. Evidentemente, si yo me voy en un estado lo más saludable posible, si yo me voy en las mejores condiciones físicas y mentales, yo voy a entrar de una forma completamente distinta. De eso es de lo que se trata. Es decir, nos han hecho creer que la muerte llega cuando el cuerpo está decrépito, cuando la persona está senil.
cuando ya no hay nada que hacer. No, señor. Ya. Uno tiene que llegar al punto del salto a la trascendencia. Pues si no, no éramos seres evolucionarios. Exacto. No vinimos aquí solo para comer y crecer. Exacto. Exacto. Ya, Entonces, claro. se nos exige ya dar el salto a la trascendencia desde un punto de conciencia, donde uno, primero, no tienes por qué llegar enfermo. Y desde luego tu mente debe llegar con total lucidez, reconocer que es el momento de dar el tránsito y hacerlo voluntaria y conscientemente. Es de lo que se trata. Sabiendo que el organismo que llevas, si pudiéramos desarrollarlo con todo su potencial, no necesitarías ni siquiera trascender. Me encanta esto, porque claro, cuando yo he empezado a hablar de estos temas, me dicen, le ha dado la cazalla de cojones esta tarde. No, ya no te hablo de ramalingas, que ahora te hablo de un matemático y físico ruso que te está hablando de esto, que te dice, no, tu cuerpo tiene capacidad de regenerarse. Si tú dejas que tu cuerpo se regenere adecuadamente y le llevas al patrón original, tú puedes vivir centenares de años, miles de años. ¿Qué ventaja tiene eso? Enorme, porque lo que haces es ampliar tu conciencia antes de dar el salto a la trascendencia. Yo he visto algo sobre un japonés que ha vivido, y uno dice que ha vivido 180 años y otra explicación que 200 años. Sí, hay un chino en la ciudad de Nueva York que el tío tuvo, no sé, 80 mujeres, vivió 270 y pico años. Eso. Dejó una barbaridad de hijos, de Ha ido a la nietos y de todo. guerra, pero no guerreado, he hecho algo de trabajos así para los oficiales. Pero Hay tenía una muchos casos muy limpia, sí. muy limpia, sabiendo en todo momento de qué alimentarme, qué tipo de hábitos saludables tengo que hacer, porque es clave. O sea, no es solamente por estar sano, es porque mi conciencia tenga tiempo para progresar, que es de lo que se trata, porque eso es lo que es importante, lo que es gordo. Entonces, cualquier herramienta que nos lleve en esta dirección ahora mismo es crítica. Me da igual que sea POWA, me da igual que sea Reconnective, me da igual, lo que sea, vale con tal de que nos lleve en la dirección correcta. Y cada uno tendrá que elegir en función de sus necesidades, del punto evolutivo en el que se encuentre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es de lo que se trata, recuperar estas tecnologías que son propias de la humanidad, que no te hacen depender de nada, sino que te hacen más independiente y te hacen que en vez de ir con el piloto automático, vayas con el control de tu propia existencia, que es clave en estos momentos. Eso es un principio de madurez, ¿vale? Bien, el otro tema que quería comentar, claro, cuando tú te encuentras con un modelo como el de Reconnective y dices tú, ¿y eso por qué funciona? ¿Cómo no va a funcionar? Si tú lo que estás haciendo es que si el campo de esta persona, que resulta que tiene unas anomalías, imagínate que empieza a estar rasgado por aquí o está rasgado por allí, no lo sé, y cómo esto se proyecta en su organismo y le afecta, pues vete tú a saber si en su sistema de riñones o en sus pulmones o en la garganta o en su sistema nervioso central. ¿Qué ocurre? Lo primero que tú tienes que hacer es restaurar este campo. Lo primero es que tienes que traer el orden a este campo, porque hasta que no haya orden en el campo, no va a haber orden en los tejidos, en los órganos, en las células, no se van a poner bien. Entonces, claro, ¿por qué se dan esas restauraciones que parecen milagrosas? Porque lo que tú haces es, con un campo que no estás gestionando tú, ojo, tú eres un canal, un facilitador de una energía universal, seguramente tú te conviertes en un embudo fotónico. Podríamos decir eso seguramente. Y a través de ti fluye esa energía que es inteligente y que tiene la información correcta y que es incorporada al campo de esta persona. Entonces no necesitas estar horas de sesiones, no necesitas estar días. No, es que acabas de integrar la información correcta. Tú te llevas la información correcta en el campo y el campo empieza a obrar en el cuerpo. Entonces, a las horas, a las semanas, a los días, a los meses, se va manifestando el cambio acorde al campo que hay aquí. Esa es la historia. Bien, es verdad que si tú te empeñas en seguir en interacción con campos que están muy deformados, si tú te empeñas en seguir con unos hábitos irracionales, te empeñas en seguir con unos hábitos que van en contra de tu salud, te empeñas en seguir fuera de coherencia, fuera de la verdad,
fuera de la consistencia, evidentemente no hay quien te pueda hacer ninguna terapia, ni que te pueda salvar, ni que nada. Llegados a ese punto, lo mejor que te puede ocurrir es que trasciendas, darte otra oportunidad, porque la salida va a ser esa. No sé si me explico, a veces pensamos, uy, la muerte, qué horror. No, perdona, la muerte es la salida más linda para esta persona en estos momentos. No merece la pena que siga machacándose, porque no tiene energía, no tiene conciencia para ello y tampoco quiere luchar más. Entonces es su momento de trascender, que le regalen otro vehículo para volver a entrar en la densidad cuando quiera, que repase lo que logró, que repase lo que le faltó y que se le dé una segunda, quinta, 2047.000 oportunidad. Y no pasa nada, gracias a Dios. Porque esto es maravilloso. Es decir, maravilloso. Porque se te ha regalado no la vida, la existencia. Eso es con lo que se te ha regalado. No somos conscientes de esto. Si fuéramos conscientes, seguramente empezarían a saltarnos los lagrimones ahora mismo a todos. Porque se te ha regalado la existencia. No se te ha regalado la vida. Se te ha regalado algo mucho mayor de lo que tú puedes imaginar. Si tú solamente meditaras en eso todos los días, se generaría un cambio en tu profundo. Porque es un regalo fenomenal que te ha entregado la divinidad. ¿Vale? Vale. Entonces, bueno, hasta aquí no sé si queréis hacerme alguna pregunta, comentar algo. Entonces, con lo que estás diciendo, las personas que se suicidan, de alguna forma, podría de ellas de una forma inconsciente tomar una decisión de querer reempezar. Bueno, generalmente el suicidio es porque, es decir, el suicidio es porque la persona quiere salir del dolor psíquico, ¿vale? Es muy interesante la pregunta que haces, porque cuando tú te encuentras en un nivel de conciencia 3D básico, cuando estamos en una 3D básica, el catalizador más importante va a ser el dolor, pero este dolor generalmente va a ser físico, ¿vale? Va a ser un dolor físico. A medida que la persona evoluciona en el 3D, va a pasar a un dolor emocional y mental, que va a ser todavía más duro de gestionar a veces que el dolor físico. Entonces, ¿qué hace la persona? Cree que no va a aguantar, que no aguanta la prueba. De hecho, ahora haremos un diseño geométrico para que entendáis la geometría de los sucesos. ¿Qué es lo que le va a ocurrir a esta persona? Piensa que no puede soportar el dolor emocional o el dolor psíquico. Entonces decide acabar con la vida, pensando que así obtiene una solución. Es horrible, porque en el instante en que saltan al otro lado, se dan cuenta que, primero, el dolor psíquico o emocional permanece, no se ha ido. Segundo, no han resuelto el problema que tenían como reto como alma. Y entonces, nada más dar el salto, saben que tienen que volver y que tienen que volver a enfrentarse con eso. Entonces es horrible. Es una situación horrorosa. Creo, desde mi punto de vista, que es la peor muerte posible. La peor. Ni por enfermedad, ni por accidente, no. Porque cuando esa entidad está al otro lado y cuando tú haces pogua para estas personas, te lo vas a encontrar. Te los vas a encontrar en un estado de agitación tremendo. Y lo primero es que se calmen, que acepten que no pasa nada, que afortunadamente tienen una segunda oportunidad, que es seguro que lo van a saber hacer mejor y que no pasa nada afortunadamente. Pero claro, el salto al otro lado es un salto durísimo, y sobre todo porque ahí inmediatamente que han dado el salto se dan cuenta del error. Todo lo que hacemos mal lo hacemos por ignorancia. Incluso el que hace la mayor atrocidad lo hace por ignorancia. Es un problema de ignorancia, nada más. Y en un mundo que procura que nos mantengamos en un estado de ignorancia, con más razón todavía van a ocurrir desaguisados. Por eso tenemos que despertar, por eso tenemos que salir y abrir los ojos, para empezar a salir del estado de ignorancia y empezar a ser más eficaces con las decisiones y con las acciones que tomamos. La geometría del suceso es una geometría que es igual que el campo energético que envuelve a la persona, curiosamente. Es decir, el toroide tenéis que imaginarlo como si fuera un enorme flotador, ¿vale? Que aquí en el centro tienen un punto de vacío, ¿vale? Imagínate un flotador hiperinflado
y ahí dentro, ¿qué hay? No hay nada, hay un hueco, ¿vale? Es decir, tú tienes aquí campo de energía, aquí tienes campo de energía, pero aquí no hay nada. ¿Qué ocurre? Cuando los sucesos están en la normalidad, están por fuera del flotador, digamos, ¿vale? Yo estoy envuelto en un campo de energía, fuera del flotador los sucesos permanecen estables, van orbitando en torno a mí, fuera de una órbita que es estable, no pasa nada. El problema está cuando un suceso llega a estos puntos del toroide, porque van a entrar en una geometría espiral. Cuando te dicen, es que esto es un círculo vicioso, no, no es correcto, es una espiral. Que cuando no lo estás haciendo bien, lo que te va a hacer la vida es ir apretándote, entonces cada vuelta del suceso se da con menos posibilidades de acción o de elección. De tal manera que tú ya ves en el horizonte, voy a tener que pasar por esa situación. Pues no me apetece nada, no la deseo nada, no quiero llegar ahí. Pero tú no sabes cómo salir de esta espiral, que es una espiral de colapso. Aquí, evidentemente, en este punto, lo que hay es un punto de aprendizaje crítico de X cosa que tienes que aprender. Por eso la vida te acorrala en esta espiral. Y cada vez que se repite el suceso, se repite de una forma más crítica, más compleja, con menos posibilidades de salir de él. Hasta que llegas al punto de colapso. De hecho, tú aquí vienes de una realidad configurada de una determinada manera. Esto es una realidad. Y cuando superas el punto de colapso, que este punto de colapso puede ser cualquier cosa, puede ser un divorcio, puede ser una enfermedad, puede ser la muerte incluso, te va a proyectar a una espiral que se abre. Y aquí te construye otra realidad. ¿Qué ocurre? Que en este punto de colapso, a veces, es la muerte. Entonces, sales de la densidad, eres proyectado a la trascendencia, y otra vez vas a entrar igual, en un punto de colapso hacia la densidad, para abrirte a la densidad a una nueva vida. Y esta es la geometría de los sucesos. Son esa estructura de toroide que actúa sobre la realidad, porque es la misma geometría que tiene el campo, casualmente. Es la misma geometría. Por eso son espirales. Por eso los sucesos van repitiéndose. Lo que pasa es que el suceso se repite, pero a un nivel distinto de consciencia. ¿Vale? Y la vida te va dando más o menos posibilidades. Estás en una espiral ascendente hacia una realidad más amplia. Entonces la vida te da dando más posibilidades, más ocasión de ayuda, más acciones posibles, te va alimentando más. El universo aquí te va diciendo, vas bien, sigue, vas bien, sigue. Esto es lo que yo quería de ti. Esto es lo que yo quería de ti. A menudo cuando te resistes, te va quitando, no quieres, toma, cogotazo de los gordos, ahora ya sí, venga, y ahora te voy a alimentar. Pero ahí nos solemos resistir bien, tanto que a veces morimos en la resistencia. ¿Vale? ¿Queréis hacer alguna pregunta? ¿Queréis hacer algún comentario?